les bendiga, hermanos. Los saludo en el glorioso nombre del Señor Jesucristo. Contenta por estar una vez aquí reunida para glorificar y honrar su nombre. Vamos a orar para iniciar este culto, para que este culto sea lleno de su gloria y de bendición. Señor Jesucristo. Oh Señor, Rey de los cielos y de la tierra, te damos gracias, Padre Celestial, por estar aquí, Señor, porque una vez más nos permitiste estar aquí, Señor, para glorificarte, Señor Jesús. Te pido, Señor, por cada uno de los jóvenes, Señor, de esta iglesia, Señor Jesucristo, que seas tú bendiciéndonos, Señor Jesús, que seas tú guiándonos y fortaleciéndonos, Padre Celestial. Te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor allá en Salmos, capítulo 42, del versículo 1 al versículo 3, que su palabra nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde estás tú? Bueno, gloria a Dios. Vamos ahora a pasar a la hermana Dolores para que oremos por los jóvenes y ella nos dirija en esta oración. Al Señor Jesús, gracias en esta tarde a mi Señor Jesucristo primeramente y a la joven Valentina que me ha regalado esta oportunidad de orar por los jóvenes de la iglesia de Santa Fe de Antioquia, aleluya. Y en este momento vamos a orar por todos ellos y también por aquellos que tienen deseo de buscar de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Mi saludo en este momento a toda la iglesia del Señor en Santa Fe de Antioquia. Gloria al Señor. Dios mío, te doy muchas gracias por esta juventud preciosa que tienes tú en esta linda congregación de Santa Fe. Gracias por esa llama encendida que hay todavía en cada uno de ellos, que aunque no nos podemos reunir en el salón, tenemos jóvenes en la iglesia que le quieren servir al Señor con alegría, con gozo, con felicidad, porque ahí en sus corazones está esa llama encendida, ese fuego encendido que es la llama del Espíritu Santo, aleluya. Gracias a mi Señor amado por cada uno de ellos y por aquellos que desean buscar también de ti, mi Señor Jesucristo. Dales cada día sabiduría y entendimiento a estos jóvenes, Señor, al líder de los jóvenes y todos sus compañeros, aleluya, que quieren seguir trabajando en la obra del Señor Jesús. Gracias, mi Señor, por cada uno de ellos. Cada día revístelos de poder, de autoridad, de unción de tu Santo Espíritu, para que ellos salgan, Señor, a anunciar tu palabra, porque estamos viviendo momentos difíciles, pero con el día
Dios de la gloria, yo sé que ellos saldrán adelante, saldrán con autoridad porque tienen al Dios que hizo los cielos y la tierra. Gracias por la iglesia del Señor en Santa Fe de Antioquia. Gracias por nuestro ministro y su esposa y su familia. Aleluya. Agradecida contigo estoy en esta tarde, Señor Jesús. Muchas gracias. Gloria al Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a pasar a la predicadora de nuestra palabra, que sea la hermana Valentina Higuita, dirigiéndonos en esta parte. Dios les bendiga, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Muy contenta y feliz de estar otra vez en este lugar para darle la gloria y la honra al Señor. Bueno, primero, antes de comenzar con la predicación, quisiera orar para que el Señor me sea guiando y sea dirigiendo esta predicación, este mensaje que es para orar y glorificar su nombre. Soberano Dios, oh Rey de la Gloria, venimos ante ti primeramente, oh Señor, dándote las gracias porque tú nos has permitido estar en este momento para adorar y glorificar tu nombre, para exaltarte, oh Señor. También, oh Señor, vengo ante ti para que tú me dirijas, oh Señor, para que tú seas poniendo palabra en mi boca, para que tú me seas ungiendo, oh Señor, porque esta palabra viene de ti, oh Santo Dios. También te pido que todos nosotros dispongamos nuestros corazones y nuestros oídos, oh Señor, para escuchar tu hermosa palabra y que seamos poniéndola en obra. Soberano Dios, amén y amén. Vamos a leer allá en Primera de Pedro, capítulo 2, el versículo 21 y el versículo 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El tema que el Señor nos ha dado hoy es siguiendo las pisadas de Jesús. Antes de comenzar esta predicación, en principio de esta predicación, quiero hablar sobre el Señor Jesucristo, sobre Jesús, cuando se hizo hecho carne y estuvo en el planeta Tierra. Jesús es Dios. Esto lo podemos ver y constatar en San Juan, el capítulo 10, versículo 30. Y Jesús es Dios manifestado en carne. También podemos verlo en San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Él hizo esto para hacernos partícipe de su salvación, pero con el requisito de obedecerles y ser imitadores de Él. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Esto lo pudo hacer Él, mostrando su hermosa grandeza. En lo terrenal nació en Belén, en el pesebre, donde sus padres, solo en lo terrenal, fue María y José. Jesús fue un niño que crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Esto lo podemos leer en la Biblia, en San Mateo, capítulo 3, del versículo 13 al 17. Esto lo hizo Jesús con el fin de que Él quería mostrarnos y darnos ejemplo, que para ser hijos suyos debemos ser bautizados. Aunque Él era Dios, Él lo hizo para que tú y yo supiéramos que necesitamos ser limpios por su Espíritu Santo. Fue tentado por el enemigo, mas Jesús, siendo Dios, lo venció y le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Esto lo podemos leer también en la Biblia, en San Mateo, capítulo 4, del versículo 1 al 11. Hizo grandes milagros y prodigios. Voy a decir algunos, y la cita bíblica
la cita bíblica donde se puede donde se puede leer. Y el primero fue: calmó la tempestad, que está en San Mateo 8, del versículo 23 al 27. A la hija de Jairo resucitó, y a la mujer del flujo sanó con solo un toque del manto de Jesús, en San Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26. Alimentó a los 5,000, y eso que sin contar a las mujeres y los niños. Y eso lo podemos ver en San Mateo 14, del versículo 13 al 21. Sanó al siervo del centurión, solo con pronunciar que el siervo fuera sano. Y eso lo podemos ver también en San Lucas 7, del versículo 1 al 10. Convirtió el agua en vino. Esto está en la Biblia, en San Juan 2, del 1 al 12. Sanó a un ciego de nacimiento. San Juan, capítulo 9, del 1 al 12. Resucitó a su amigo Lázaro. San Juan, capítulo 11, del versículo 38 al 44. Y muchos más, si vemos en la Biblia, hay muchos relatos de los prodigios y milagros que que Jesús hizo. Terminó su vida terrenal en la cruz del Calvario, entregado por Judas y arrestado. Lo llevaron ante Pilato, pero ¿sabe, hermano? No pudo encontrar ningún delito para que Jesús estuviera en condena, porque Jesús es un Dios justo. Jesús dio un gran ejemplo en esta tierra. Esto lo podemos leer en San Juan, capítulo 18, versículo 38. Pero por ti y por mí vino a este mundo para que pudiéramos gozar de ser llamados hijos de Dios, para poder tener esa hermosa oportunidad de ser partícipes de sus promesas y hacer que este evangelio llegara hasta nosotros los gentiles y a todo el mundo. Aunque como ser humano murió, pero como Él es todopoderoso, al tercer día resucitó con poder y gloria. Esto lo podemos ver en San Juan capítulo 18, 19, 20 y 21. Y así, habiendo terminado su misión en la tierra, con su manifestación hecho carne, pero hoy, actualmente, sigue perfeccionando la obra que comenzó en nosotros. Sus cualidades, voy a decir algunas de las cualidades de Jesús, porque las cualidades de Jesús fueron infinitas. No hubo un hombre más recto y justo que Él. Fue amoroso. A los que le maldecían, Él los bendecía. Perdonador. Tenía una misión y una visión clara por la cual había venido a este mundo. Intercesor. Diferente a los demás de este mundo. Justo. Sabio, hablaba con autoridad el evangelio, evangelizador, valiente a las amenazas de los demás, ante las amenazas de los demás, aunque lo perseguían, no paró con su misión en el mundo. Orador, lleno de poder, santo, puro, prudente, era luz y un gran ejemplo a seguir, y aún actualmente es el mejor ejemplo a seguir. Dios es el mejor ejemplo para que nosotros lo sigamos. Debemos ser imitadores del Señor Jesucristo, de Jesús, porque si Él vino a este planeta, se manifestó en carne, era para dejarnos un ejemplo a ti y a mí de cómo debíamos ser unos verdaderos hijos de Dios. Nosotros debemos ser imitadores de Jesús, recordando que imitar es tomar a alguien como modelo, hacer lo mismo que hace alguien. Nosotros también debemos ser imitadores de Jesús, llenos de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios, vasos que reflejen a su Creador, no tratando de ser imitadores de Dios y relacionarnos con las cosas del mundo que no benefician en nada en nuestra vida espiritual, en nuestra comunión con Dios, en esa relación que tenemos con Dios. Esto
es imposible tener una relación con Dios y hacerse amigo del mundo. Esto es imposible. Ahí nos toca a nosotros escoger entre ser imitadores de Dios o ser amigos del mundo. Pero créeme, hermano y amigo, que la mejor decisión que nosotros podemos tomar es ser imitadores de Jesús, ser imitadores de Cristo, porque Él es justo y perfecto. En Él no se encuentra ni un error, en Él no se encuentra nada que sea malo. Jesús es el Dios más bueno y maravilloso. Fue el ser humano más justo, fue el ser humano más amoroso. En Él no se encuentra ningún error, porque nosotros somos imperfectos, pero Él fue perfecto, obró perfecto, hizo todo perfecto. Debemos ser que donde quiera que vayamos, que donde quiera que vayamos, reflejemos a Cristo nuestro Señor. Él nos ha mandado a ser imitadores, como le dice allá en el versículo que leímos al principio, que era primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir ese legado que Jesús dejó acá. Debemos ser imitadores de Él. Debemos reflejar a ese Jesús, a Jesús de Nazaret. Voy a hablar de alguien que fue obediente y que fue un seguidor de Cristo. Y ese hombre fue Pablo. Vemos su impactante testimonio de cómo ser perseguidor de Cristo pasó a ser un seguidor apasionado por Cristo, por su Señor. A tal punto que todo lo tenía por basura, porque amaba al Señor, porque amaba a Cristo. Este hombre, su vida ministerial no fue tan fácil, porque sabe, a él lo persiguieron, lo encarcelaron, lo amenazaron y mucho más. Pero esto no detuvo ese fuego que había en su corazón de servir a Dios, de ser imitador de Dios, porque él tenía muy presente que si vivía era para Cristo y si moría era ganancia. Y este versículo lo encontramos en Filipenses 1:21. Y ese versículo, yo digo que debemos tenerlo presente, no solo presente, sino también hacerlo de nuestro diario vivir. Porque sabe, Pablo puso su vida para servir y reflejar a Cristo en su vida. A él no le importaba morir por causa de Dios, porque él sabía que Jesús, el que se había hecho carne, Dios que se había hecho carne, no le importó dejar nada, todo lo que él tenía, siendo Dios, vino a este mundo y entregó su vida como ser humano por todos nosotros. Nosotros debemos de seguir las pisadas de Dios, debemos seguir las huellas de Jesucristo, no mostrándole lo que verdaderamente estamos agradecidas con Dios por ser sus hijos, por habernos buscado cuando nosotros éramos los que le necesitábamos, porque Él nos vio a nosotros. Pero saben, nosotros no somos nada sin Dios, pero Dios en su bendita misericordia nos escogió y nos guarda, nos cuida, nos protege, nos da todas sus lindas promesas y nos dio el mejor título, que es ser hijos de Dios.
joven, hermano, no tratemos de imitar al mundo, antes tratemos de imitar a Jesús, que Él es el mejor, Él es el más perfecto. Él quiere que tú sigas sus pisadas, Él quiere que tú sigas su ejemplo. No dejemos que ser amigos del mundo, porque esto nunca podrá ser. Nunca podremos ser iguales a los del mundo y queriendo ser imitadores de Jesús. Porque Jesús, como lo dije anterior, tenía una cualidad. Y esa cualidad era que era diferente a todo el mundo. Su ejemplo era impecable, único, perfecto. Él hizo la diferencia. Así debemos ser tú y yo, hacer la diferencia. Porque el ejemplo de Dios es único y diferente a los demás. Tú y yo fuimos llamados a seguir sus pisadas, a seguir el legado que el Señor nos ha dejado, a seguir el ejemplo que Jesús nos dejó cuando se manifestó en carne. No tratemos ser igual a los demás porque somos diferentes, porque Dios nos escogió para ser diferente a todos los demás. Dios nos ha escogido para ser sus hijos y debemos parecernos a Jesús. Asimismo, si usted es hijo de alguien, usted se parece a su Padre. Por eso nosotros, siendo hijos de Dios, somos imitadores de Él. Por eso, joven y hermano, sigue las pisadas de Jesús, sigue sus huellas, sé ejemplo para muchos como el Señor lo hizo, como Jesús lo hizo. Este es mi corto mensaje, que el Señor lo siga bendiciendo.